This call is now being recorded. Vamos a hacer compartir, aquí no está. Ya, entonces nosotros estaríamos en la semana 21. Aquí tengo la 22, la 21. Aquí está. Ya. Entonces nos toca ver la unidad de geometría. Entonces, el objetivo de la clase de hoy y mañana es comprender la semejanza de triángulos y aplicar sus criterios. ¿Ya? Esta materia es bien sencilla, ¿ya? Muy sencilla. Lo importante es saber aplicarla correctamente, ¿ya? Eso es lo importante. Empezamos entonces. El sujeto que está ahí es nada menos que Tales de Miletos, ¿ya? Tales nació en Miletos y murió aproximadamente a los 79 años, ¿ya? Tales fue un hombre excelente en lo que son los descubrimientos meteorológicos, matemáticos, teoremas, especialmente lo que hoy es la geometría. Él aportó 5 o 6 teoremas importantes en el área de geometría, ¿ya? Y sus conocimientos sobre la geometría lo adquirió en Egipto y luego lo enseñó en Grecia, ¿ya? Entonces, Tales de Mileto le nació el interés, ¿ya?, por la ciencia en sus viajes comerciales con Egipto y Mesopotamia, ¿ya?, fruto de los cuales llegó a conocer en buena medida la matemática y las astronomías babilónicas. Además, resulta probado que viajó a Egipto y permaneció allí algún tiempo, en el cual, o sea, en el que se inició en los misterios de su religión y aprendió lo que pudo de su geometría, y cuyo contenido lo trasladaría luego a Grecia. Se le atribuyen 5 teoremas geométricos muy importantes y la resolución de 2 problemas prácticos, ¿ya? Estos 2 problemas prácticos hicieron conocido a Tales de Mileto, porque sin tener herramientas específicas, sin tener mucho conocimiento o de fórmulas, pudo calcular la altura de una pirámide. Y solo la calculó con la sombra que proyectaba la pirámide y la sombra que proyectaba él, ¿ya? ¿Y cómo lo hizo? Con 2 triángulos semejantes, ¿ya? Eso fue uno de los problemas prácticos que él pudo resolver en Egipto. Calcular la altura de una pirámide, ¿ya? Ahora, todo es fácil porque se hace computacional, ya es conocida la altura de todas las pirámides, pero él no sabía nada. Y aún así logró descubrir su altura. Entonces, la idea de nosotros, entre hoy día y mañana, es hacer lo mismo que hizo el sujeto, Tales, ¿ya? Medir la altura de un edificio, de unos postes, ¿ya? Entonces, lo importante es cómo Tales llegó a eso, cómo pudo resolver ese problema. Simple. Hizo una proporción, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero hizo esto, una proporción. ¿Entre quién? Entre la altura o la altura desconocida de la pirámide y la altura de él. Y la medida de la sombra de la pirámide y la medida de la sombra de él. Y así descubrió la altura de la pirámide, ¿ya? Es bien sencillo el procedimiento, muy sencillo, pero es importante que ustedes sepan hacer bien la proporción, ¿ya? Ese fue el primer problema que resolvió Tales. El segundo problema fue calcular la distancia de un barco con la
costa. ¿Ya? Y en ese tiempo era muy difícil calcularlo, pero él lo hizo con triángulos semejantes. Formó ese triángulo y después formó un triángulo más grande. ¿Ya? Entonces él solamente ¿qué necesitó? Una vara con la medida que él ya conocía y su altura. Y después tenía que conocer la altura de él más la profundidad de la costa. Y con eso logró calcular la distancia. ¿Ya? Esos son los dos problemas que Tales se hizo famoso. ¿Ya? Esos fueron los dos problemas prácticos que él pudo resolver con semejanza de triángulo. ¿Ya? Entonces nosotros, yo creo que mañana vamos a empezar a resolver problemas de este tipo. ¿Ya? Pero lo importante ahora viene lo teórico, lo que es materia. ¿Ya? El cómo se llega a esto. Entonces vamos a empezar con el concepto de semejanza. Dice, el concepto de semejanza corresponde a figuras de igual forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. ¿Ya? Y ahí yo le puse dos imágenes en el cual tienen la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Ya? Aquí también tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Y un ejemplo en la vida real es cuando ustedes tienen una foto y después la mandan a ampliar. Va a tener la misma forma, pero el tamaño cambia. ¿Ya? Eso es semejanza, nada más que eso. Entonces, ahora hay que ver el concepto, pero de lo matemático. ¿Cómo es la definición de semejanza de triángulo en matemática? Entonces, la definición será, dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes y sus lados homólogos proporcionales. Esa es la definición de semejanza de triángulo. Entonces yo creo que aquí hay palabras que a lo mejor ustedes no conocen, que son congruente, ¿ya? Congruente y homólogos o lados homólogos, ¿ya? Entonces aquí yo les puse una pequeña definición o qué se entiende por congruente o lado homólogo. Dice, una posible razón al uso de la palabra congruencia en lugar de igualdad es para remarcar que los triángulos pueden ser distintos. Es decir, tienen todas sus medidas iguales, pero su posición y orientación en el plano pueden ser diferentes. ¿Ya? Por eso no se dice igual, se dice congruente. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de semejanza de triángulo, la palabra igual no la vamos a usar. Vamos a usar la palabra congruente. ¿Ya? Y veamos lo que dice con lados homólogos. Se llama lados homólogo al lado que ocupa el mismo lugar en otra figura. Es decir, yo tengo un triángulo, ahí, se supone que es un triángulo, ya, quedó medio raro, A, B y C, ya, y este lado de acá, entonces le voy a dar una medida de 10. Y voy a hacer un triángulo semejante a este, pero grande. Igual que él, pero grande. Entonces, y el lado homólogo va a ser este, que sería, la voy a colocar 20. El lado homólogo es el lado que ocupa eh, esta figura es la figura resultante. Tienen la misma inclinación, ¿ya? Van a tener el mismo ángulo aquí, ¿ya? Esos son lados homólogos, que ocupan el mismo espacio o el mismo lugar en otra figura, ¿ya? Lados homólogos. ¿Ya? Y ángulos congruentes, que tienen la misma medida, es decir, este vale, no sé, 30 grados, este también vale 30 grados, son ángulos congruentes. Este mide, pongámosle aquí, 80 grados, y el de acá también vale 80 grados.
y el de acá mide 70 grados y el de acá también mide 70 grados. Eso quiere decir que los ángulos son congruentes. ¿Ya? Recuerden que vamos a evitar la palabra igual. Los ángulos son congruentes. Entonces, la notación de semejanza es así. Cuando vean ese símbolo, significa que son semejantes. Semejantes. Aquí lo voy a escribir. Semejantes. Y cuando hablemos de congruencia o congruente, es este símbolo. Y eso significa congruente. ¿Ya? Esos dos símbolos vamos a ocupar. Semejante, congruente. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo matemático de esta definición. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de dibujar dos triángulos lo más bonitos posible. Aquí colocar A, A, B y C, y aquí uno mejorcito. ABC, prima, 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 aquí alfa prima, beta prima, gamma prima, y aquí alfa, beta y gamma. ¿Qué me dice la definición? Me dice que estos dos triángulos van a ser semejantes siempre que sus ángulos interiores sean congruentes. Es decir, el alfa, este ángulo de acá, tiene que ser congruente a este ángulo de acá, al alfa prima, que el ángulo beta tiene que ser congruente con el ángulo de acá, con el beta prima, y gamma, el ángulo de acá, tiene que tener la misma medida que el ángulo de acá, gamma prima. ¿Ya? Esto tiene que ocurrir sí o sí para que sean semejantes. Y también tiene que pasar lo siguiente, que sus lados tienen que ser proporcionales. Es decir, si yo tomo el lado A y lo divido con el A', con el lado homólogo de la otra figura, me tiene que dar el mismo valor que si yo tomo el lado B de la figura inicial o número 1, ¿ya? Y lo divido por el lado homólogo de la otra figura, con el B'. Y me tiene que dar el mismo resultado si yo tomo el último lado, el lado C. Y lo divido con el lado homólogo de la otra figura, C'. C'. Esto se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ya? Esto es súper sencillo, a lo mejor con letras se ve un poco complicado, pero si uno le da números, se vuelve mucho más sencillo. Entonces ahora la idea es, ¿no? Ver esto con números, ya en un ejemplo más explícito, para entender qué es la semejanza del triángulo. Entonces dice, aplicando la definición anterior, determinar si son triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tengo un ángulo de 80 grados, aquí tengo un ángulo de 60 grados y aquí un ángulo de 40. En el otro triángulo tengo un ángulo de 80 y un ángulo de 60 y aquí no tengo nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la definición de semejanza? Que los tres ángulos tienen que ser congruentes. ¿Y qué significa congruente? Que tienen que tener la misma medida. Ya, aquí estamos bien. Tenemos el 80, 80, tenemos el 60 y el 60, y aquí, ¿qué pasó? Me falta un ángulo. ¿Y se puede descubrir ese ángulo? ¿Se puede sacar de alguna parte ese ángulo?
o la información de cómo, de cuánto es o cuánto mide ese ángulo? Sí, profe. ¿Cómo yo tengo ese ángulo o esa medida? ¿Cómo dijo? ¿Cómo yo puedo descubrir la medida de ese ángulo? O sea, por lógica tendría que ser 40 grados, viendo el de al lado que tiene los mismos ángulos. Que ¿Sí? tiene el 200 y el 60, por lógica son 40 ese. Ya. Por lógica, 40. ¿Y cuál es el razonamiento? No me va a decir por lógica. ¿Cómo yo descubro realmente que sí o sí esto es 40? Entonces, aquí vamos a recordar algunas cositas que ustedes debieron ver en el curso pasado, ¿ya? O si es que lo vieron, pues ya yo no sé mucho. Entonces, el teorema que se ocupa acá, cuando falta un ángulo, es el siguiente. La suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, es igual a 180 grados. Eso se va a cumplir sí o sí para cualquier ángulo, ya sea un ángulo, o sea, un triángulo equilátero, isósceles, escaleno, se va a cumplir siempre esta propiedad, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y ahí está lo matemático. Tenemos 80 grados más 60 grados. Tenemos 140 grados. ¿Cuánto me falta para 180? 40. 40. 40. Y ahí está la lógica. 40. Eso. Completando para llegar a los 180. Entonces, la primera parte o la primera definición de semejanza de triángulo la tenemos. Los ángulos son congruentes. Tenemos 80 grados, es congruente con el otro 80. El 60 grados es congruente con el 60 grados. Y el último, que era 40 grados, es congruente con el de 40 grados. Esa parte ya la tenemos lista. Ahora, ¿qué nos falta? Que sus lados tienen que ser proporcionales. ¿Ya? Y ahora yo tengo que formar la proporción. Entonces aquí voy a empezar con el 60, ¿ya? Con la base. La base del triángulo inicial, que es 60, es a 30 de la base del triángulo 2. ¿Cómo? O sea, yo tomé este lado y lo dividí por su lado homólogo. Y ahora voy con el siguiente, con el 54, con el 27, lados homólogos. 54 es a 27. Y por último, el lado que me queda, 40 es a 20. 40 es a 20. Y esto se tiene que cumplir. Si no se cumple es porque los triángulos no son semejantes. Y veamos, hay que ver si esto se puede dividir de manera exacta o se puede simplificar. En este caso, sí se puede sacar de manera exacta. 60 dividido en 30, eso me da 2. 54 dividido en 27 también me da 2. Y 40 dividido en 20 también me da 2. La igualdad se cumple. Por lo tanto, sus lados son proporcionales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Y así se comprueba si dos triángulos son semejantes o no. ¿Ya? Entonces, lo que siempre incomoda o cuesta hacer es la proporción. ¿Ya? Porque siempre se confunde qué lado es con quién. Porque uno perfectamente puede decir, ya yo voy a hacer el 60 con el 27,
después el 54 con el 20 y el 40 con el 30. Y si yo hago eso, no me va a dar este resultado. Tiene que ser lados homólogos al hacer la proporción, lados homólogos. Ahora, como esto cuesta, hay otra forma de ver eso, o de saber cómo hacer la proporción. Y es mucho más sencillo que los lados homólogos. Ejemplo, yo tomo el dato mayor o el lado mayor de este triángulo. ¿Cuál sería? 60, ¿cierto? El lado mayor. Y yo tomo el lado mayor de acá, de este triángulo, que sería el 30. Y ya tengo la primera proporción. Ahora, yo voy a tomar el lado menor del primer triángulo y después del segundo. El lado menor va a ser 40. Y el lado menor de este triángulo es 20. Y por último, voy a hacer la razón entre los que quedan, 54 y 27. Y resuelvo, me da 2, 2 y 2. ¿Ya? Esa es otra forma de hacer la proporción. Y encuentro que esa es la más fácil. ¿Ya? Lado mayor con lado mayor, después lado menor con lado menor, y por último, los lados que me quedan. ¿Ya? Recuerden que si esa igualdad no se cumple, no son semejantes. Si se cumple, son semejantes. Nada más que eso. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Toda duda, aprovechen. Ya, como no hay dudas, no hay consulta, voy a avanzar. Ahora, en los ejercicios no siempre me dan todos los datos. ¿Ya? No siempre me van a dar todos los ángulos. No siempre me van a dar todos los lados. Entonces, si me faltan datos, ¿cómo yo puedo determinar si son semejantes? Es decir, si yo coloco eso así, en la pizarra, dos triángulos, sin nada, ¿cómo saber si son semejantes o no? ¿Cómo yo puedo determinar si son semejantes si, ejemplo, me dan el valor de aquí, el ángulo de aquí y el lado de acá? Y si me dan el lado de acá y este ángulo de aquí y el lado de acá, ¿yo podría determinar si son semejantes si me dan solamente estos datitos de ahí? Entonces, para determinar si son semejantes dos triángulos, vamos a ver algunos criterios. Criterios que me ayudan a resolver este tipo de problemas, que con pocos datos, yo puedo saber si son semejantes o no los triángulos. Entonces, van a haber tres criterios de semejanza. ¿Ya? Criterio número 1, que es el criterio ángulo-ángulo, en el cual yo tengo dos triángulos, y solamente me dan datos de los ángulos. ¿Ya? Y ahí empiezo a trabajar. Criterio lado, ángulo, lado. Aquí simplemente me van a dar un triángulo y me van a dar el valor de este ángulo, de este lado. Aquí le voy a colocar A. Me van a dar el lado de ese ángulo y me van a dar ese lado. Y yo con esos datos, yo voy a determinar si son semejantes o no estos triángulos. Y el último criterio es el lado, 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 en el cual me dan las medidas de sus lados, y no me dan ningún ángulo. No me dan nada de esto, solamente me dan las medidas de sus lados. ¿Ya? Entonces ahora vamos a explicar cada uno por separado. ¿Ya? Está el criterio ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado, y lado, lado, lado. Empezamos con el primero, que es el más sencillo. El criterio ángulo, ángulo.
Dice, dos triángulos serán semejantes si tienen dos ángulos congruentes. ¿Ya? O sea, si tienen dos ángulos de igual medida. Me salió una cosita en la... que aparece ahí. Ahí sí. Ya. Si tiene ángulos de igual medida, o sea, este ángulo de acá va a tener la misma medida del ángulo de aquí, o sea, van a ser congruentes, y el ángulo de aquí va a tener la misma medida que el ángulo de acá. Si ocurre eso, son semejantes, inmediatamente, sin dudarlo. ¿Ya? Tienen que tener solamente dos ángulos congruentes. Veamos un ejemplo. Dice, determinar si los triángulos son semejantes. Recuerden que para ser semejante tienen que tener dos ángulos congruentes, o sea, de la misma medida. La pregunta es, ¿estos triángulos son semejantes? Sí, Sí, Ya. son semejantes. ¿Por qué? porque nos dan dos ángulos que son iguales, el de 100 grados. Y luego si hacemos la suma de los ángulos que debe dar 180, descubrimos que el otro que nos falta es 60 en uno y en el otro 20. Bien, esa es la lógica que tienen que ocupar acá. Ejemplo, ya tengo un ángulo que yo sé que ya es congruente. Ya estamos listos con ese ángulo. Pero me falta otro. Y ese otro no me coincide con el que me dan, porque me dan uno de 60 y aquí tengo uno de 20. Ah, pero recordar que si yo sumo estos tres ángulos, ese y el de acá, me tiene que dar 180. Tengo 100, tengo 60. ¿Cuánto me falta 180? 20 grados. Y ahí me aparece el otro ángulo congruente. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Esa es la lógica que tienen que ocupar para resolver este tipo de problema. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas, consultas con el primer ejemplo? ¿No? Vamos a avanzar entonces. Recuerden que cualquier duda me la hacen en el momento, así yo no avanzo tan rápido. Ya no quiero que se queden perdidos. Ya, entonces aquí tenemos dos triángulos y me dan alguna alternativa. Dice, los triángulos de la imagen se parecen, pero no son semejantes. La otra alternativa es, son semejantes, pues la medida de sus ángulos homólogos son iguales. No lo sé. No podemos afirmar nada, pues en ningún triángulo se dan las medidas de sus tres ángulos. Tampoco lo sé. ¿Ya? Veamos cuál de estas tres alternativas es la correcta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para ver si son semejantes? Que sumen 180 grados. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un triángulo y tengan que ver si son semejantes o no, y le dan solamente ángulo, empiecen a completar hasta llegar a 180. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180 grados. Ya. Entonces, acá tenemos ya un ángulo congruente, que es el 28 grados. Bien, nos falta uno más. Pero aquí el 25 grados y el 127 no coinciden. Pero yo puedo descubrir ese ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo que está ahí? ¿Cuánto mide? 127. 127. 127, correcto. Porque si yo sumo 127 más 28 más 25, me va a dar 180 grados. Y como este ángulo tiene la misma medida que ese ángulo, estos triángulos son semejantes. O sea, es la
Alternativa 2. ¿Dudas? ¿Consultas? No, hasta ahora se entiende. Bien, bien. Esto es súper sencillo, ¿ya? Súper sencillo. No se deben equivocar en sumar y restar los ángulos, porque ahí entramos en un dilema. Vamos con el siguiente criterio. Criterio lado, ángulo, lado. En el que dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales, respectivamente, y congruente el ángulo que forman. O sea, yo conozco ese lado de aquí y ese lado. Y el ángulo que forman estos dos tiene que ser congruente al ángulo que forman estos dos lados. ¿Ya? Entonces, los ángulos que forman, sus lados tienen que ser congruentes y además sus lados son homólogos, tienen que ser proporcionales. Si se cumplen estas dos cosas, son semejantes. Si una de estas falla, no son semejantes. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, determinar si los triángulos son semejantes. Entonces, aquí claramente vamos a utilizar el criterio lado, ángulo, lado. Tengo el lado, tengo un ángulo, tengo un lado. Y lo mismo sucede acá. Entonces, me fijo primero en lo más fácil, en el ángulo comprendido entre los dos lados. En este caso aquí es 33 grados. Acá también. Entonces ya los ángulos, yo ya sé que son congruentes. Congruentes. Ya tengo esta parte. Ya tengo esa parte lista. Me falta si los lados son proporcionales. Entonces aquí voy a ver si los lados son proporcionales. Voy a tomar el dato mayor de acá, que sería 8, y lo voy a dividir por el lado de acá, lado mayor de acá, que sería 4. Y me tiene que dar el mismo resultado si yo divido el lado menor de acá, que sería 7, con el lado menor de acá, que sería 3,5. Y ahora, esto que está aquí, ¿se cumple? ¿Se cumple esa igualdad? Sí, Sí. profesor. Sí. Ya, dos. Correcto. Esto se cumple. ¿Por qué? Porque 8 es a 4, es lo mismo que 7 dividido en 3,5. Esto me da 2 y esto también me da 2. O sea, la proporción se cumple. Se cumple. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces, una forma de ver esto, o sea, de ver si la proporción se cumple o no, es dividiendo, si es que se puede, o simplificando, ¿ya? O la otra opción es multiplicar cruzado. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos proporciones y había una propiedad o un teorema de las proporciones, que si yo multiplico cruzado, me tiene que dar el mismo resultado. Es decir, si yo multiplico el 8 por el 3,5, me tiene que dar el mismo resultado que 7 por 4. ¿Ya? Y veamos, 7 por 4, 28. 5, 44, me da 28 igual. Se cumple. Entonces tengo dos formas de verificar si son proporcionales sus lados. ¿Ya? Recuerden que si no se cumple una de estas dos condiciones, ustedes inmediatamente indican que no son semejantes. Vamos a hacer otro. Selecciona la opción que pueda concluirse a partir de la imagen. Y ahí me dan tres alternativas. Dice, el primer triángulo no es semejante al segundo. El segundo triángulo es semejante al primero. No es posible concluir algo porque se desconoce la medida del tercer lado de cada triángulo. Entonces, veamos.
Esto yo lo puedo determinar por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Me dan un lado, me dan un ángulo y me dan el otro lado. Me dan el lado, me dan un ángulo y me dan el lado. ¿Ya? Ahora, aquí el criterio se puede ocupar porque el ángulo está comprendido entre los dos lados que me están dando. Pero si yo en un ejercicio tengo este lado, pues estoy inventando 10 y aquí tengo 20 y aquí tengo el ángulo, no sé, 40, yo no puedo aplicar ese criterio. ¿Por qué? Porque el ángulo tiene que estar aquí, comprendido entre los dos lados. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Bien, ¿cómo resolverían ustedes este ejercicio? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo comprobarían? Es igual al anterior. Sería 15 sobre 5 es ¿Ya? igual a 14 sobre 7 ¿Ya? y se cumpliría la igualdad. Veamos. Entonces veamos si estamos en lo correcto. Bien. ¿O no? A ver, ya, 15, veamos. ¿no? ¿Está bien? 15 sobre 5 como 14 es a 7. Y la pregunta es, ¿se cumple esa proporción? No, Ah, no, no se No, No se cumple, porque me da 3 y aquí me da 2. Y esta igualdad no se cumple. Entonces, no son semejantes. ¿Ya? No son semejantes. Entonces aquí no son semejantes. ¿Ya? Mucho ojo con eso. ¿Ya? Mucho ojo al formar la proporción. Ahora, si ustedes quieren comprobar de otra forma, multipliquen cruzado y les tiene que dar el mismo valor en ambos lados. ¿Ya? De nuevo, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahí? por ahora no, no, profe. por el momento no, profe. Ya, vamos súper bien. ¿Nos queda el último criterio, parece? Ah, no, nos queda otro ejercicio. Dice, si en los triángulos ABC y A'B'C', la medida de dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos miden respectivamente 3, 4 y el ángulo mide 141, y A' mide 9, B' mide 12, alfa' mide 141 grados. Estos no son semejantes, son semejantes. Entonces, Y son semejantes. para hacer este ejercicio, lo primero es hacer el dibujo. ¿Ya? Hacer el dibujo para entender un poquito el cómo va esto. La idea es que el triángulo les quede derechito, ¿ya? No como los que hago yo. Aquí vamos a hacer acá. Me quedó medio raro ahí. Ya, este va a ser el A', este el A, este el B', C', y aquí el A mide 3, o sea, este mide 3, este mide 4, y el ángulo comprendido entre ellos, o sea, este de acá, mide 141 grados. 141 grados. Después, ¿qué me dice? Que el A', o sea, este mide 9, el B' mide 12, y el ángulo comprendido entre estos dos mide 141 grados. Y la pregunta es, ¿son semejantes? Sí, profe. Ya. ¿Por qué sería semejante? Porque A' 9 sobre A 3 y B' 12 sobre 4. Ahí sí se cumple. A 3, los dos son 3 es igual a 3 y los ángulos son 141 ambos. Correcto. Bien. Así se comprueba. Perfecto. Ya. Entonces, voy a hacer la proporción, como dijo ahí su compañera. Dijo 9 sobre 3, si no mal escuché. Y después dijo 12 sobre
4. Ya, entonces, 9 dividido en 3 es 3 y 12 dividido en 4 es 3. Por lo tanto, esta proporción se cumple. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. ¿Ya? Eso es todo. ¿Dudas, consultas? Aprovechen. Si no, seguimos avanzando. Ya, vamos a avanzar entonces al último criterio. Dice, dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales. ¿Ya? O sea, si se cumple eso en sus tres lados. En sus tres lados. ¿Ya? No vaya a ser que se cumpla aquí y aquí y aquí, no. Es todo o nada. ¿Ya? Todo o nada. Veamos algún ejemplo de esto. Dice, determinar si los triángulos son semejantes. ¿Ya? Entonces aquí ya no están en la misma posición. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo formar la proporción para ver si son semejantes o no? Entonces, una forma de ver o hacer la proporción es tomar el lado mayor con el lado mayor de acá. Es decir, 12 es a 8 como el lado menor. ¿Cuál sería? 3. 3 es a 2 y 9 es a 6. Y tengo que ver si esto que está aquí se cumple o no. ¿Ya? Entonces, van a haber ocasiones que no se va a poder dividir de manera exacta. Entonces ahí tienen que ver si se puede simplificar o no. El 12 y el 8 yo lo puedo simplificar por 2, por 4 y hasta ahí nomás. ¿Ya? Entonces voy a simplificar por 4 ambos numeritos y me va a quedar 3 medios. Este ya está listo, entonces lo dejo igual. Y voy a ver el último. El 9 y el 6 yo lo puedo simplificar por 3 y me da 3 medios. Y esto se cumple. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. ¿Ya? Así se realiza la proporción para verificar si los triángulos son semejantes o no. ¿Dudas? ¿Consultas con el ejemplo? ¿No? Ya, no, muy bien. Esperen. Ya. Vamos a hacer el acá. Dice determinar si los triángulos son semejantes o no. Y solamente tengo los lados. Entonces aquí claramente tengo que utilizar el criterio L, L, L. Lado, lado, lado. La pregunta es, ¿cómo yo formo la proporción en este ejemplo? ¿Cómo Que yo separar los mayores primero ¿Ya? de cada triángulo. Bien. Entonces, el lado mayor de este triángulo va a ser 15. El lado mayor de acá, que sería 22,5. Igual a quién? Ver los lados menores ahora. El lado menor, correcto. Que en este caso sería 10, lado menor. Y acá el lado menor es 15. Es a 15. Y la tercera sería el que queda. 12 es a 18. Ya. Y la pregunta del millón. ¿Esto se cumple? ¿Se cumple o no se cumple?
¿Qué dice el Hay que público? simplificarlo. Ya, bien. Voy a simplificar el de acá por 6, ¿o no? Simplifico por 6 y me da 2/3. Aquí yo puedo simplificar por 5, ¿cierto? Simplifico por 5 y me da 2/3 también. Y acá, ¿qué hago ahí? No se puede. ¿Qué sucede ahí? Hay que dividirlo nomás. ¿Dividirlo? Ya. Sí, No le da con la división. Como yo no soy muy amigable con las calculadoras, aparte no tengo ninguna acá, y tengo el celular guardado, no me sirve mucho el dividir. Aunque a ustedes sirven en la casa lo pueden pasar a decimales, bien, pero yo no. Entonces yo tengo que encontrar alguna forma de llegar a los tercios. Y ustedes ya deberían saber resolver eso. Yo les he enseñado todo de números. Tengo 15 dividido en 22,5. ¿Ya? Ese 22,5 yo lo voy a transformar a fracción. Y espero que se acuerden de lo que voy a hacer. Como es un decimal finito y tiene un solo decimal, se le agrega un 0 y un 1. ¿Ya? Y ahí yo transformo ese 22,5 en 225 dividido en 10. Y ahora espero que recuerden lo que voy a hacer ahora. La división de fracciones. La división de fracciones se resuelve multiplicando cruzado. 15 por 10 dividido en 225 por 1, que sería 225. 15 por 10 es 150 dividido en 225. Ahora, esta fracción que me quedó se puede simplificar por 75. Y eso me da 2/3. Ahora, aquí yo no hice nada que ustedes no sepan o que yo no haya pasado, porque sí vimos todo esto, ¿ya? Y con eso logramos comprobar que estos dos triángulos son semejantes. Semejantes. ¿Ya? Y esos son los 3 criterios. Con esos 3 criterios hay que empezar a trabajar, ¿ya? A hacer problemas. Por el tiempo que me queda, voy a hacer un ejemplo que me ayuda a resolver el primer ejercicio de la pregunta esencial. Voy a hacer ese. ¿Ya? Ya, este ejercicio lo saco de los ensayos PSU, ¿ya? Para que se den cuenta que ustedes ya son capaces de resolver estos ejercicios, ¿ya? Independiente que esto sea un colegio de adultos, ustedes ya tienen todo lo necesario para resolver este tipo de ejercicios. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo yo compruebo si dos triángulos son semejantes? Y me dan solamente los ángulos. Me dan solamente los ángulos. Entonces, por el criterio, aquí voy a ocupar el criterio ángulo-ángulo. ¿Y cómo se ocupa esto? Simplemente completando los 180 grados en todos los triángulos que aparezcan. ¿Ya? También recordar algunas cositas que son importantes. Ese cuadradito que se ve ahí significa que ese ángulo forma un ángulo recto. O sea, un ángulo de 90 De 90 grados. grados. ¿Ya? De 90 grados. Entonces este también tiene 90 grados. Y con eso hay que empezar a trabajar. Veamos. El número 1, aquí, dice el triángulo ABE. ABE. O sea, ese triángulo que está ahí. Lo voy a dibujar aquí al lado. Este mide 90. 90, lo voy a anotar, pero no debería. 30. El A y el B. ¿Ya? Ese triángulo es semejante al triángulo AFD.
AFD a ese triángulo de aquí? ¿Será semejante a ese triángulo? O sea, si yo me doy cuenta, tienen un ángulo congruente, que sería el 30. Tienen la misma medida. Pero ¿y los demás cómo lo llego a resolver? Y ahí viene toda la lógica que tiene esto, completando ángulos. Es decir, si este mide 90, ¿cuánto mide el ángulo de acá? 90. 90. ¿Y por qué mide 90? Porque todo esto forma un ángulo extendido. Y un ángulo extendido tiene que dar 180 grados. Y fíjense bien, tengo 30, tengo 90. Tengo 30, tengo 90. Ya con dos ángulos, yo compruebo que son semejantes. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. Y ya descubrimos la primera. Vamos con la segunda. Yo tengo que comprobar que el triángulo EF, o sea, FES, es semejante al triángulo BDC. Vamos a ocupar la misma lógica que completando ángulos. ¿Ya? Completando ángulos. Aquí voy a borrar eso. Ahí sí, para que se vea mucho mejor. Ya, veamos. Aquí con otro color, azul. FES. FES. Este triángulo de aquí. Ese triángulo tiene que ser semejante al BDC. BDC, al triángulo más grande. Ya, a ese triángulo. Que está ahí. Y aquí tengo 90, que es ese. Ya, yo necesito saber el ángulo de que está aquí, ese que está acá. Pero tengo 90, tengo 30. ¿Cuánto mide ese ángulo? Lo que me falta para llegar a 180. 90 más 30 son 120, me faltarían 60, 60 grados. Entonces este ángulo mide 60. Bien. Este ángulo de acá, ¿cuánto mide el que está aquí? 90. 90, perfecto. 90. Ya, ¿y cuánto mide el ángulo que está acá? Igual 60. 60. No, ya va. Fíjense bien. Y miren lo que está aquí. Tengo ese ángulo, ese triángulo, ese que está ahí, y ahí. Mide 30. Correcto, mide 30. Eso, lo voy a hacer mejor aquí porque se me corrió la línea. Ese triángulo más grande. Ese triángulo más grande. Tengo 90, que es el de aquí. Tengo 60, que es el de acá. Y este ladito va a medir 30. Entonces, este va a medir 30. Y fíjense bien, tengo ángulo de 30, y tengo un ángulo de 90, Por lo tanto, esos triángulos son semejantes. Y la misma lógica lo tengo que hacer con el CFE y el ABE, completando ángulos hasta llegar a 180. Si se fijan, estos son ejercicios tipo PSU. Ustedes tienen la herramienta para resolver cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? De semejanza. Y ahora yo les voy a presentar la pregunta esencial, que es muy parecida a esta. Una de las preguntas esenciales. ¿Ya? En el cual dice, según la figura, ¿cuál de los siguientes pares de triángulos son semejantes? Aquí está la figura. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver si estos triángulos son semejantes o no. ¿Y cómo se hace? Completando los ángulos interiores hasta que me den 180 grados. Pero, por favor, lean bien eso, el enunciado. Dice, resolver los siguientes ejercicios según la información entregada. Cada ejercicio tiene que tener desarrollo. Sin desarrollo, la respuesta será considerada mala. ¿Ya? Entonces, por hoy día, ustedes debiesen ser capaces de resolver esta pregunta. Y mañana podrán resolver esta. Ahora, la pista que les voy a dar, fíjense bien, tenemos un ángulo recto. ¿Cuánto mide ese ángulo?
¿Cuánto mide ese ángulo de aquí? 90. 90. Ya, tenemos 90. 90. Tenemos 90. Tenemos 55. ¿Cuánto mide ese ángulo de aquí? 60. 45. 45, 60, me paso. 30. 30, me falta. 35. 35. Le costó. 35 grados, bien. Bien, pero fíjense bien, todo esto mide 90. Po. Ya tengo 35. ¿Cuánto mide el ángulo que me falta aquí? ¿Cuánto mide ese ángulo? 55. Bien. Ya, y si este mide 90, ¿cuánto mide el de acá? 90 igual. Conozco ese ángulo, conozco ese. ¿Puedo encontrar ese hasta llegar a los 180? Sí, bien. Ahora, todo esto mide 90. Todo esto mide 90. Pero yo ya tengo este valor de aquí. Entonces yo ya puedo descubrir cuánto vale el de acá. Y si conozco ese ángulo, ya sé cuánto vale eso, perfectamente puedo descubrir el de ahí. Y ya con eso tienen que fijarse bien en la medida de los ángulos de esos triángulos. ¿Ya? Ahora, por favor, no se vayan a equivocar en sumar y restar, ¿ya? Por favor. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy. Mañana vamos a hacer más ejercicio para que puedan resolver la segunda pregunta esencial, ¿ya?